Verás, la geopolítica es un negocio muy cruel, y las personas que son ingenuas y simplistas en su análisis de la geopolítica siempre sufren. Sin embargo, simultáneamente, algunas reglas geopolíticas también son muy claras. Todas las grandes potencias, incluyendo a los Estados Unidos, siempre antepondrán sus propios intereses. Nunca sacrificará sus intereses por incluso los mejores amigos, incluyendo a sus amigos europeos. Fue muy ingenuo por parte de los europeos creer que los Estados Unidos siempre pondrían los intereses europeos primero al tratar con Rusia. Este es Kishore Mahbubani. Es uno de los expertos geopolíticos más destacados del mundo, el expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un distinguido miembro del Instituto de Investigación de Asia. El profesor Mahbubani es el autor de varios libros, incluyendo Vivir en el siglo asiático y su revolucionario libro sobre la creciente influencia de China en el mundo, titulado ¿Ha ganado China? En la entrevista de hoy, Kishore y yo exploramos el papel de Europa y las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. A medida que aumentan las tensiones, los líderes europeos se encuentran marginados, sin una voz clara en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. El profesor Mahbubani recientemente escribió un artículo para Foreign Policy titulado «Es hora de que Europa haga lo impensable». En el video de hoy repasamos las 3 opciones de Europa para el futuro y cómo la guerra en Ucrania puede concluir. Más tarde en la entrevista pasamos a hablar de China y le pedí al profesor que, como singapurense, compartiera sus pensamientos sobre cómo China está expandiendo su influencia globalmente. Discutimos los últimos avances de China en inteligencia artificial y energía renovable, y le pregunté directamente al profesor la misma pregunta del título de su libro: ¿Ha ganado China? Finalmente concluimos nuestra discusión debatiendo el problema más peligroso del mundo que, según el profesor Mahbubani, es el futuro de Taiwán. No te pierdas ni un minuto de la conversación de hoy con el profesor Mahbubani, quien revela su estrategia sobre cómo Occidente debería manejar a China. Asegúrate de ver hasta el final. Comencemos. Bueno, damas y caballeros, es un gran honor dar la bienvenida al estudio al profesor Kishore Mahbubani. Kishore, muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos con ansias esta discusión. Un placer. Gracias por invitarme. Absolutamente. Profesor Mahbubani, quiero comenzar discutiendo el mayor conflicto geopolítico que existe en el mundo en este momento, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Podríamos debatir extensamente sobre las causas de esta guerra. Algunos señalan la expansión de la OTAN, otros a Putin. Pero recientemente hice un comentario muy interesante que decía que la ausencia de pragmatismo en la cultura europea es un gran factor. Me gustaría que explicara un poco más sobre eso. Sí, quiero decir, la tragedia sobre la guerra en Ucrania es que esta guerra era eminentemente prevenible. Fue un accidente que no necesitaba haber ocurrido, y la razón por la que ocurrió es porque los europeos se han vuelto geopolíticamente incompetentes. Y digo esto con cierta confianza porque la persona que me dio esta perspectiva fue Henry Kissinger. Tuve una conversación uno a uno con Él. alrededor de un año antes de su muerte, en octubre de 2022, y lamentaba el hecho de que los líderes europeos ya no están pensando en grande, a largo plazo y observando el entorno general antes de llegar tomando decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, sabes, quiero enfatizar un hecho para que no haya malentendidos. La invasión rusa de Ucrania es ilegal y nada puede justificarla, eso está muy claro. Pero al mismo tiempo, esa invasión podría haberse prevenido si los europeos hubieran demostrado algún tipo de competencia geopolítica y reconocieran que desde que tienen que convivir con Rusia durante los próximos 100, tal vez 1000 años, tal vez. deberían tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, y especialmente si Rusia se siente amenazada por algunos movimientos que están haciendo. Y los rusos dejaron muy claro que la continua expansión hacia el este de la OTAN estaba poniendo en peligro su seguridad. Dieron múltiples señales de advertencia. Y ya sabes, académicos estadounidenses como John Mearsheimer y Jeff Sachs han proporcionado muchos datos que muestran que estas advertencias eran muy, muy claras. Y es muy desconcertante que los líderes europeos eligieran ignorar estas advertencias y continuaran presionando para la expansión de la OTAN. Y creo, por supuesto, que ahora mismo, como sabes, los europeos están pagando un precio muy alto por su incompetencia geopolítica, porque la única lección de la historia, y esto se remonta a 2000 años, nunca pongas todos tus huevos geopolíticos en una sola canasta. Canasta y
Los europeos pusieron todos sus huevos geopolíticos en una canasta llamada Estados Unidos de América, con la suposición de que los Estados Unidos de América siempre, ya sabes, de una forma u otra, protegerían los intereses europeos, incluso sacrificando los intereses americanos. Esa fue una suposición geopolítica absurda, porque todas las grandes potencias siempre pondrán sus intereses primero. Así que, en cierto sentido, lo que Donald Trump está haciendo ahora es comportarse como un líder lógico de una gran potencia, mientras que los europeos han estado comportándose como líderes incompetentes al no considerar las peores opciones cuando apoyaron con entusiasmo la expansión de la OTAN. Sí, esa es una muy buena perspectiva. Entonces, ¿crees que con, ya sabes, el giro de Donald Trump ahora y realmente, ya sabes, cambiando 180 grados de la administración anterior, dirías que eso es más él actuando en el mejor interés de los Estados Unidos y, como dijiste, actuando como una superpotencia? Entonces, ¿se esperaba realmente este movimiento de Donald Trump? Bueno, Desafortunadamente, ya ves, la geopolítica es un negocio muy cruel y las personas que son ingenuas y simplistas en su análisis de la geopolítica siempre sufren. Y sin embargo, algunas de las reglas de la geopolítica también son muy claras. Todas las grandes potencias, incluyendo Estados Unidos, siempre priorizarán sus propios intereses. Nunca sacrificará sus intereses por incluso los mejores amigos, incluyendo a sus amigos europeos. Fue muy ingenuo por parte de los europeos creer que los Estados Unidos siempre pondrían los intereses europeos primero al tratar con Rusia. ¿Por qué Estados Unidos debería hacer eso? Los Estados Unidos tienen sus propios intereses y ahora están intentando establecer una nueva relación con Rusia. Y esto se podría haber anticipado hace algún tiempo. Y por lo tanto creo que es importante que los europeos se detengan a reflexionar y se pregunten por qué fuimos tan ingenuos, dónde nos equivocamos y qué podemos hacer para asegurarnos de que no cometamos los mismos errores de nuevo. En mi artículo di 3 sugerencias específicas para los europeos. 1. Considerar retirarse de la OTAN para enviar una señal de que eres autónomo e independiente. 2. Elaborar un nuevo gran acuerdo estratégico con Rusia. Y 3. También considera trabajar en un gran acuerdo estratégico con China. En cierto sentido, actúa por su propio interés y no por el de otra gran potencia. me encanta eso. En el artículo al que te refieres, pondremos un enlace en la descripción. Fue un artículo publicado en Foreign Policy titulado Es hora de que Europa haga lo impensable. Mencionaste 3 puntos importantes. Me gustaría profundizar en el primero, donde dices que Europa tiene una solución. ¿Podrías explicar un poco más? Has proporcionado 3 soluciones prácticas para Europa y me encanta cómo lo has planteado. Reconoces que han cometido algunos errores. Realmente tienen que pensar en su futuro porque fueron muy ingenuos geopolíticamente. ¿Cómo sería si Europa decidiera abandonar la OTAN? ¿Cuál sería tu primera sugerencia sobre cómo sería realmente eso? Bueno, creo que enviaría una señal muy clara de que Europa está declarando su independencia geopolítica y por lo tanto, a partir de ahora, Europa actuará como un actor estratégico autónomo en el escenario mundial, poniendo sus propios intereses en primer lugar, ya sabes. Y como incluso admito en el artículo, Europa no necesariamente tiene que salir de la OTAN, pero al declarar que está preparada para abandonar la OTAN, está enviando una señal de que si no tomas en cuenta mis intereses, ¿por qué debería seguir siendo miembro de este club? Y la mejor manera de que Europa sea tratada con respeto es declarar que está dispuesta a abandonar la OTAN porque su insistencia en permanecer en la OTAN, a pesar de que Estados Unidos ha dejado completamente de lado los intereses europeos, da la impresión de que los europeos, como digo de una manera algo cruel, da la impresión de que los europeos están lamiendo las botas, que los están pateando. Y eso es muy imprudente, extremadamente imprudente en geopolítica, porque en geopolítica tienes que ser igualmente cruel y astuto si quieres proteger tus intereses. Y la mejor forma de lograrlo es afirmar que Europa está lista para dejar la OTAN si no se consideran sus intereses. Cuéntenos más sobre la segunda opción que mencionó, profesor. Me pareció muy interesante y me gustó. Me agrada lo que mencionaste anteriormente, que Europa, consciente de que tendrá que convivir con Rusia durante los próximos siglos, está colaborando más estrechamente con ellos. Me gustaría que profundizaras más en ese tema. Quiero decir, sabemos que antes de la guerra, ya sabes, por ejemplo, la mayoría del gas natural que entraba a Alemania obviamente pasaba por el gasoducto Nord Stream. Eso fue un elemento muy clave para el poderío manufacturero de Alemania. Me gustaría que ampliaras el segundo punto. ¿Sabes si es? Posible para
¿Es probable que Europa se acerque más a Rusia después de este conflicto y lo que hemos presenciado? Definitivamente. Verás, en geopolítica siempre debes poner todas las opciones sobre la mesa, incluyendo, como enfatizo, las opciones impensables. Y sabes, la gente olvida. Quiero decir, por eso desearía que los europeos estudiaran el sudeste asiático un poco más. Cuando la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se estableció en 1967 durante la Guerra Fría como una organización pro-estadounidense, su creación fue denunciada tanto por Moscú como por Beijing en 1967. ¿Y sabes qué? Entonces uno asumiría que, bueno, debido a eso, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático estará siempre atrapada en una relación antagonista con su vecina China. Pero los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático son extremadamente pragmáticos. Expresaron que es necesario coexistir con China durante el próximo milenio y tenemos que asegurarnos de encontrar formas y medios de llevarnos bien de tal manera que en los temas que son importantes para nosotros nos enfrentamos a China. En temas importantes para China hallamos maneras de mantener una buena relación. En esencia, de esto trata el pragmatismo. Te adaptas y ajustas y negocias un compromiso justo y luego tienes una buena relación a largo plazo. Y estoy asombrado de que los europeos no hicieran ningún esfuerzo para entender las preocupaciones rusas y trabajar para construir la confianza de los rusos con Europa. Y sabes, esto es algo obvio que los europeos deberían haber estado haciendo porque, sabes, en este momento los Estados Unidos son claramente la potencia número uno en el mundo. No hay duda alguna. Una de las mayores lecciones de la historia es que ninguna potencia permanece como la número uno. Para siempre. Y En un siglo, Estados Unidos podría no ser la potencia líder, quizás sea la segunda o tercera potencia mundial. El número, 4. si la geopolítica va a cambiar, siempre debes mantener tus opciones abiertas. Pero una cosa que no cambia son tus vecinos. Los vecinos nunca se van. Y un país fuerte como Rusia, un país resistente como Rusia, no va a desaparecer pronto. Así que al final del día, los europeos tienen que convivir con Rusia durante los próximos 1000 años y convivir con Rusia incluso cuando Estados Unidos ya no sea la gran potencia. Entonces, ¿por qué no trabajar en tus propios acuerdos autónomos con Rusia en lugar de decir, oh, cuando se trata de Rusia, simplemente seguiremos lealmente lo que haga Estados Unidos? Y eso es muy imprudente por parte de los europeos. Y digo esto como un amigo de los europeos. Estoy tratando de decir, oye, cuida tus intereses primero. Sí, definitivamente. Ambas opciones son excelentes y muy perspicaces. Me gustaría hablar sobre el tercero porque involucra específicamente a China. Planteas un punto muy interesante. Vemos una cantidad tremenda de migrantes que se alejan de África, ciertamente hacia Europa. ¿Por qué? Porque buscan una vida mejor y más oportunidades. Como sabemos, África tiene un potencial tremendo, pero no se ha desarrollado tanto como probablemente debería haberlo hecho. Pero ahora hay una oportunidad, ¿sabes? Potencialmente para acercarse más a China y Creo que vimos algo muy interesante, ¿sabes? El ministro de Comercio alemán había dicho que, por ejemplo, si se ven atrapados en una guerra arancelaria con Donald Trump y los Estados Unidos, podrías ver potencialmente a Alemania combatiendo eso al acercarse más a China. Me gustaría que hablaras sobre la opción 3, en el sentido de que Europa realmente puede acercarse más. a China y lo que eso significaría. Bueno, creo, sabes, uno de los puntos clave que enfaticé sobre la geopolítica es que tienes que ser muy frío y calculador al tratar de evaluar de dónde vendrá tu próxima gran amenaza. Y en el caso de Europa, la próxima gran amenaza no vendrá en absoluto de los tanques rusos, vendrá de la explosión demográfica en África. Creo que aquí hay una estadística que todo europeo debería conocer. En el año 1950, la población de Europa era el doble que la de África. Ahora la población de África es más de 2 veces y media la de Europa. Para el año 2100, probablemente la población de África será 10 veces la población combinada de la Unión Europea. 10 veces. Sí. Si tienes muchos africanos y a menos que promuevas el crecimiento y desarrollo de África, habrá cada vez más africanos intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Entonces, ¿cómo evitas una gran migración de África a Europa? Quiero decir, asumiendo que no vas a empezar a matar gente en tus fronteras. Entonces, la única manera de hacer eso es apoyar el desarrollo económico de África y apoyar a cualquier país que invierta en África, porque cada inversión en África es un regalo para África y un regalo para Europa al mismo tiempo.
Si los europeos fueran inteligentes, deberían dar la bienvenida a la inversión china en África. Pero lo que encuentro bastante impactante es que líderes como Elizabeth von der Leyen y Annalena Baerbock están sacrificando los intereses europeos al criticar las inversiones chinas en África. Va en contra de los intereses europeos. ¿Por qué lo hacen? En realidad, China está haciendo un favor a la Unión Europea al invertir en África. Y la Unión Europea, de hecho, debería estar trabajando con China para promover más inversión china en África en lugar de intentar oponerse a ella porque Estados Unidos se opone a ella. Entonces, nuevamente, este es otro ejemplo de ingenuidad geopolítica por parte de los europeos. Espero que los europeos consideren esto seriamente. Y entiendo que el gobierno español, además del ministro de Comercio alemán, el gobierno español también ha salido a decir que es hora de que Europa forje su propia política independiente hacia China. Sí, creo que eso es un gran cambio que estamos viendo desde Europa y creo que van a tener que hacerlo. Creo que van a tener que acercarse más a China. Quiero hacer una transición a nuestro siguiente punto, sobre el cual hablaré específicamente acerca de la iniciativa del cinturón y la ruta. El cinturón y la ruta, la franja y la ruta ya tiene más de 10 años. Hemos visto billones de dólares invertidos desde China, más de 100, y creo que son 150 países los que se han inscrito, lo cual es un número increíble si hay 193 naciones en el mundo. Me gustaría conocer tus opiniones sobre la franja y la ruta en general. ¿Ha sido exitoso? ¿Cómo ves el futuro de eso? Y tus pensamientos como singapurense mientras observas la inversión de China, no solo en tu región, en tu patio trasero, sino realmente en todo el mundo. En otras palabras, ahora tienen un impacto enorme. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que tienes absolutamente razón. Es bastante notable que más de 150 países se hayan inscrito para unirse a proyectos afiliados con la iniciativa del cinturón y la ruta o la franja y la ruta. Y la razón por la que eso es notable es que la administración de Biden realmente fue de puerta en puerta a cada país del mundo y dijo, no se unan a la franja y la ruta, no se unan a la franja y la ruta, no se unan a la franja y la ruta. Y ya sabes, los países tienen que elegir entre seguir el consejo de la administración de Biden o unirse a la franja y la ruta. Y la mayoría de los países del mundo dijeron que en la franja y la ruta me va a dar la oportunidad de mejorar la infraestructura de mi país, mejorar los vínculos comerciales de mi país. ¿Por qué debería negarme? ¿Solo porque Estados Unidos me lo pidió? Por lo tanto, fue muy imprudente por parte de Estados Unidos intentar persuadir a los países para que no se unieran a la franja y la ruta. El hecho de que se hayan unido 150 países demuestra que la campaña estadounidense contra la franja y la ruta ha fracasado esencialmente. Ahora, por supuesto, hay algunos países que se han negado a unirse a la franja y la ruta y tienen todo el derecho de hacerlo. Quiero decir, Japón no se ha unido. India no se ha unido, Australia no se ha unido, pero eso es justo, ellos pueden hacerlo. Pero el hecho es que la mayoría de los países del mundo han decidido hacerlo porque ha llevado a beneficios concretos. Tomemos como ejemplo a Indonesia, el país vecino de Singapur. Los indonesios, como sabes, trabajan con China para construir un tren rápido entre Yakarta y Bandung. Y los indonesios están encantados de tener este tren increíblemente rápido. Indonesia sigue siendo un país en desarrollo en términos relativos. Su ingreso per cápita es mucho menor que el de los Estados Unidos. Pero Indonesia ahora tiene un tren mucho más rápido que el de los Estados Unidos. Un tren que se llama Swoosh, si no me Equívoco. Es notable, de hecho. Así que esto no es solo acerca de la infraestructura, porque cuando construyes un tren rápido y la gente en Indonesia dice, vaya, mi país puede haber construido un tren rápido, ¿adivina qué más puede hacer mi país? También mejora la confianza psicológica y también el bienestar psicológico de la población al ver proyectos de infraestructura exitosos que se construyen y completan en sus países. Y por lo tanto fue muy imprudente por parte de los Estados Unidos oponerse a la franja y la ruta. Y creo que los Estados Unidos, francamente, deberían intentar hacer lo contrario, que es dar la bienvenida a la inversión de la franja y la ruta en los Estados Unidos, porque francamente gran parte de la infraestructura de los Estados Unidos parece bastante tercermundista. Si vas a los aeropuertos de Estados Unidos, tomas un tren rápido en los Estados Unidos y de hecho, si ves algunos de los puentes colapsando en los Estados Unidos, tendría sentido que los Estados Unidos trabajen con China y la franja y la ruta en lugar de oponerse a la franja y la ruta. Ahora, sé que no va a suceder pronto
Es una opción impensable que los Estados Unidos deberían considerar para el futuro. ¿No sería increíble que Estados Unidos se inscribiera en la franja y la ruta? Concuerdo totalmente contigo sobre la infraestructura y el funcionamiento actual del país. Y creo que me gustaría hablar un poco más sobre China porque sé que es un país que has estudiado tremendamente. Creo que lo que es, ya sabes, he viajado allí muchas veces. Me gustaría conocer tus pensamientos porque en 2020 escribiste un libro llamado ¿Ha ganado China? Y creo que 2025 ha sido un año muy interesante. Sabes, hemos visto a estos refugiados de TikTok, sabes, millones de estadounidenses, sabes, frustrados con el gobierno de los Estados Unidos que quiere prohibir TikTok y luego ir a Xiaohongshu, que es Red Note, la aplicación china, y tener estos increíbles intercambios culturales. Millones de estadounidenses y chinos intercambiando y aprendiendo sobre la cultura del otro. Luego vimos salir a DeepSeek y revolucionar completamente el futuro de la inteligencia artificial casi de la noche a la mañana, parecía, pero realmente fue un gran avance. La semana pasada China lanzó una película animada que recaudó $1.000 millones en solo 11 días en taquilla. ¿En el año 2025 China ha logrado la victoria? En mi libro titulado ¿Ha ganado China? Con un signo de interrogación, exploro este tema en mi tesis, el final de la. Pregunta. Correcto, Así que el título no es China ha ganado. correcto, pero No hay duda de que muchos de los puntos clave que hice en el libro siguen siendo válidos a pesar de que el libro se publicó en 2020. El primer punto que enfatizo es que los Estados Unidos han lanzado un concurso geopolítico contra China y dije que los presidentes estadounidenses pueden venir, el presidente estadounidense puede irse o no hace ninguna diferencia porque este concurso está impulsado por factores estructurales. Y para bien o para mal, mis predicciones se han cumplido. Has tenido dos presidentes muy diferentes, Trump y Biden, desde que se escribió el libro. Pero de hecho, a pesar de sus diferencias, la política estadounidense consistente en intentar detener el ascenso de China ha continuado. Y en segundo lugar, tengo que hacer un punto clave que sea, lo que sea que haga Estados Unidos, nunca debe subestimar a China, porque China, al final del día, todavía representa la civilización continua más antigua del mundo. Ha estado aquí por más de 4.000 años. Hay una razón para eso. Y de hecho, todos los logros notables a los que apuntas, ya sea, ya sabes, saque profundo o la manufactura de China. proeza o China es un país notable por su tecnología de baterías, vehículos eléctricos, entre otros avances. Y creo que muchos estadounidenses cometen un grave error al subestimar a China. Pero un tercer punto igualmente importante que hago en forma de un memo ficticio al presidente Xi Jinping en el capítulo de mi libro es que ahora que ha comenzado el concurso geopolítico entre los Estados Unidos y China, China, por supuesto, debe creer que va a ganar. Pero sin importar lo que haga China, China nunca debe subestimar a los Estados Unidos de América, porque los Estados Unidos de América es una sociedad notablemente exitosa y tiene logrado maravillas. Para darte una estadística, en el 2000 las economías de la Unión Europea y Estados Unidos tenían aproximadamente el mismo tamaño. Ahora la Unión Europea es solo aproximadamente 2/3 del tamaño de los Estados Unidos. Entonces, ya sabes, claramente la Unión Europea, como he indicado en mis comentarios anteriores, ha perdido su camino. Los Estados Unidos aún sigue siendo una gran potencia formidable y tiene una cultura de innovación y emprendimiento que mantiene su economía muy, muy, muy fuerte. y Es por eso que animo a los chinos a tratar también a los Estados Unidos con respeto, así como animo a los estadounidenses a tratar también a China con respeto. eso es fantástico, consejo fantástico, estoy completamente de acuerdo con eso. Y me gustaría conocer tus pensamientos, siendo singapurense y estando justo en medio de Asia, y tenemos estas dos grandes potencias, los Estados Unidos y China. ¿Cuál es realmente el conflicto o situación geopolítica que más temerías para el futuro de nuestro mundo? Podría ser potencialmente un conflicto entre Estados Unidos y China ocurriendo en algún lugar del estrecho de Taiwán, por ejemplo. ¿Son problemas recurrentes en Europa o hay algo más de lo que no estamos al tanto? ¿Cuál es, ya sabes, dado tu análisis y tu ubicación en Singapur para ti, cuál es ese gran evento que estás esperando en el futuro? Bueno, creo que el problema más peligroso en el mundo, sin excepción, es el tema de Taiwán, sin lugar a dudas. Y de hecho, lo expliqué en mi libro como China ganó.
Taiwán, al final del día, es una papa caliente políticamente porque es el último símbolo vivo del siglo de humillación que China sufrió desde 1842 hasta 1949. Y creo que es muy importante que cada político estadounidense estudie lo que significa el siglo de humillación para la mente china. Y por eso diseñé un curso en edX, un breve curso de 4 conferencias sobre el siglo de humillación, para que los estadounidenses puedan entenderlo mejor. Taiwán se separó de China cuando ésta sufrió una derrota ante Japón en 1895 y desde el punto de vista chino, hasta que Taiwán no se reunifique, el siglo de humillación no ha terminado. cerrado y Por eso tienes que manejar el asunto taiwanés con mucho, mucho cuidado. Ahora, esto no significa que Taiwán deba ser devuelto a China mañana por la noche. De hecho, la mejor manera de preservar la paz en el estrecho de Taiwán es no cambiar el statu quo. Y como parte del statu quo, este es un punto muy importante. Tienes ambos países, ambos de los cuales afirman que están representando. China. Así que Taiwán se declara como la República de China. Y sería más sabio que Taiwán continúe llamándose la República de China y continúe reclamando toda China, porque eso reafirma el hecho de que Taiwán y China son un solo país. pero Si Taiwán declara la independencia, entonces puede obligar a China a declarar la guerra a Taiwán, lo cual sería muy, muy peligroso. Y al mismo tiempo, incluso si los taiwaneses hicieran eso, se encontrarían completamente aislados en el mundo. Porque mientras que el pasaporte de la República de China es ahora aceptado en más de 150 países en el mundo, cualquier pasaporte emitido por la República de Taiwán sería reconocido apenas por un puñado de países en el mundo. Por lo tanto, los taiwaneses se estarán aislando a sí mismos si cambian el statu quo. Por lo tanto, lo más sabio que se puede hacer en el asunto de Taiwán es dejar el statu quo tal como está tanto como sea posible y no cambiarlo. Y aquí es donde pensé de vez en cuando algunas de las cosas que hizo la administración de Biden fueron un poco peligrosas. Como por ejemplo, cuando Joe Biden dio una garantía de seguridad absoluta a Taiwán sin ninguna condición. Y eso fue peligroso porque la ambigüedad estratégica evitó que los taiwaneses declararan la independencia. Pero al darle a Taiwán una garantía de seguridad absoluta, también estás diciendo que pueden declarar la independencia con tu apoyo. Y eso es algo muy imprudente que la administración de Biden haya hecho. correcto, muchas gracias por ese análisis experto. Ese es un muy buen punto. Creo que muchas personas no han pensado en el hecho de que la República de China, Taiwán en este momento reclaman todo China. También reclaman la China continental. Reafirma la política de una sola China. Si declararan la independencia, pocos países la reconocerían. Eso es muy interesante. Punto que Creo que mucha gente no entiende. Profesor Mahbubani, una última pregunta. En nuestro canal de YouTube aquí nos enfocamos, traemos expertos para hablar sobre China y realmente intentamos ayudar a mucha más gente a entender China. Mucha gente en la cultura occidental no ha estado expuesta y no tiene conocimiento sobre China. Sé que has viajado extensamente allí. Lo has estudiado durante muchos años. ¿Cuál es una cosa que quieres que el mundo sepa sobre China que sería útil para ellos en el futuro? Yo creo que la única cosa que todos en el mundo, especialmente cada estadounidense, debería entender es que China representa la civilización continua más antigua del mundo. ¿Y por qué China ha sobrevivido durante tanto tiempo? Porque ha demostrado que es la civilización más resistente. Y la razón de eso es que hay mucha sabiduría en el cuerpo político chino sobre cómo manejar sus asuntos internamente y cómo manejar sus asuntos con sus vecinos. Así que claramente creo que es importante para todos nosotros que tratamos con China hacerlo sobre la base del respeto. Y los estadounidenses especialmente deberían dejar de despreciar a China, deberían dejar de demonizar a China, deberían dejar de hablar de China en términos tan insultantes. Y sabes, desearía que los estadounidenses recorrieran el mundo y escucharan cómo hablan otros países sobre China. Y encontrarán que la gran mayoría de los países del mundo tratan a China con mucho respeto. Y diré que eso es algo que los estadounidenses deberían aprender a hacer, tratar a China con mucho respeto, incluso cuando no estén de acuerdo con ella, y encontrar formas y medios de llevarse bien con China. Porque al final del día, China ha existido durante 4.000 años, estará aquí por otros 4.000 años.
Los estadounidenses deben recordar que Estados Unidos solo ha existido por 250 años. Todavía es un niño en la historia mundial y un niño en la historia mundial debería mostrar respeto por la civilización más larga y continua de la humanidad. Esas son palabras muy poderosas, profesor, y son la conclusión perfecta para nuestra conversación de hoy. Le agradezco mucho su tiempo y me gustaría que les diga a todos cómo pueden seguir su trabajo. Nos encantaría seguirle. Sé que podemos seguirte en Twitter, en algún otro lugar o algo más de lo que deberíamos estar al tanto. Bueno, afortunadamente tengo enlaces activos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y también tengo un sitio web llamado www.mamubani.net y también una página de Substack. Así que supongo que puedes seguirme, pero lo que he encontrado realmente, para mi absoluta asombro, Es que los videos de todas mis entrevistas parecen estar circulando ampliamente sin ninguna intervención de mi parte en absoluto. Y no entiendo cómo están circulando o quién los está circulando. Sin embargo, estoy feliz de que, por ejemplo, mi conferencia en la Universidad de Harvard sobre que sucede cuando China se convierte en el número uno, ahora ha sido vista más de 4 millones de veces. y mi Libro, El siglo XXI asiático, que es un libro de acceso abierto gratuito, ha sido descargado más de 3.9 millones de veces. y todo esto es Sucediendo sin esfuerzo mío. Y así, para todos aquellos de ustedes que están difundiendo mi trabajo por su cuenta, quiero decir un gran gracias a todos ustedes. oh, fantástico. Bueno, profesor, tienes unas percepciones tan increíbles. Gracias por compartir tu mensaje y percepciones. Nos encanta escucharte. Gracias por todo lo que haces por nuestro mundo. Dejaremos los enlaces en la descripción. Por favor, comenten abajo. Como dijo el profesor, sigamos compartiendo esta conversación. Gracias a todos por su apoyo continuo en difundir el mensaje. Nos veremos en nuestra próxima entrevista. Gracias como siempre por su increíble apoyo. Me siento muy agradecido de invitar a invitados como el profesor Mapubani al canal para ayudarnos a comprender el cambiante mundo de la geopolítica. Si disfrutaste la discusión de hoy y llegaste a este punto del video, asegúrate de suscribirte a mi boletín de geopolítica para mantenerte al día sobre los últimos desarrollos en todo el mundo. Dejaré el enlace abajo. Además, revisa nuestras otras entrevistas haciendo clic aquí para el próximo video. Gracias por su apoyo continuo. Espero verlos pronto en un nuevo video.